Composición es la acción y el efecto de componer, vocablo que proviene del latín, que quiere decir acción y consecuencia de colocarle a cada cosa lo que le toca. La composición, en sentido general, es el acto de fusionar o reunir varias cosas y disponerlas en cierto orden para obtener una, con la finalidad de lograr constituir algo. La composición clásica está basada en motivos estéticos que se han afirmado a través de los siglos en todas las expresiones artísticas fundamentales. Esta composición aprovecha el estatismo de la unidad, del equilibrio, del ritmo y de la simetría, conjugando los elementos positivos individuales en una armonía en conjunto. Esta composición se expresa mediante normas bien precisas y determinadas. Esta clase de composición busca en una obra la afirmación estática para acentuar el sentido de continuidad y eliminar cuanto pudiera sugerir movilidad, evolución y o transformación. Composición dinámica. La composición dinámica se caracteriza por el contraste que todos los signos y símbolos pueden ofrecer, desde que posee una fuerza violenta hasta que apenas se insinúa. Está inclinada a expresar las sensaciones del momento, sin atarse a ningún tipo de regla en específico. Composición continua. La composición continua se caracteriza porque en ella la acción de los elementos visuales se desarrolla dominando el espacio con una narración continua, de tal manera que su lectura visual tendrá que ser sucesivamente coordinada en todas las zonas del formato, ya que no habrá ningún punto que esté determinado por un interés en particular. La composición en espiral pone en juego toda su fuerza vital expandiéndose hacia el exterior del espacio o formato o bien hacia el centro del mismo. Este género de composición alude particularmente al sentido de profundidad. Composición polifónica. La composición polifónica trata de representar varios temas compositivos desarrollados conjuntamente y paralelamente, mientras se compenetran dentro de sí, en el mismo espacio, o desarrolla varios temas compositivos paralelamente en un mismo espacio, formato o soporte. Entre las técnicas de comunicación visual sintácticas encontramos equilibrio e inestabilidad. El equilibrio consiste en la distribución correcta o equitativa de los pesos visuales dentro de una composición, tomando en cuenta el centro de gravedad, ya sea horizontal o vertical. Por el contrario, la inestabilidad es la ausencia de equilibrio, es decir, una distribución irregular de los pesos visuales, dando como resultado formas más provocadoras. Ejemplos de equilibrio aplicados en envases podemos encontrar en el envase de jugo de Morazul y Moras. Lo cumple bien, tiene un eje central vertical, no hay problemas. En los siguientes ejemplos, los que cumplen bien el equilibrio serían las uvas, el durazno e incluso la pera. Los otros no, porque tienen un peso visualmente a la izquierda o hacia la derecha. Siguiendo los tres ejemplos siguientes, la granada, la naranja y el kiwi lo hacen muy bien. Claros ejemplos de inestabilidad en envases podemos encontrarlos en estos jugos. Sus etiquetas tienen un centro de gravedad vertical, mientras que sus etiquetas tienen un peso visual hacia la derecha. Mientras tanto, los de Coca-Cola son parecidos a los anteriores, solo que juegan con la perspectiva, dando como resultado a la hora de unirlos un equilibrio. Simetría. La simetría es un equilibrio axial, es decir, que al trazar una línea central, las proporciones del lado izquierdo son exactamente igual que los del lado derecho, y viceversa. Asimetría es aquella en la que una parte pesa más, es decir, izquierda o derecha, tomando como referencia la línea central. Más ejemplos de asimetría y de simetría, haciendo comparaciones entre una y otra. La simetría puede ser aplicada en etiquetas de aceite, en cajas de alcohol, en botellas de vidrio e incluso en botellas de vino, todas ellas con una línea central imaginaria donde los elementos de izquierda y derecha son exactamente iguales. Los ejemplos de asimetría que podemos encontrar en envases son cajas de chocolate, vinos, incluso yogurts. En donde se nota más la asimetría son en vinos y en el chocolate. Haciendo una línea imaginaria central, podemos observar que los elementos del lado izquierdo y del lado derecho de las cajas de chocolate no son iguales. Regularidad. Consiste en la uniformidad de elementos, es decir, un orden basado en algún principio o método el cual no se puede desviar por ninguna razón. Irregularidad. Consiste en hacer algo inesperado o insólito, es decir, que no sigue ningún plan o una regla. Ejemplos de regularidad podemos encontrar en envases de jugo y envoltorio. En el primer caso, el patrón que tiene es el tamaño. En el segundo caso,
podemos encontrar el color y el posicionamiento. En ejemplos de irregularidad podemos encontrar bolsas de regalo y envoltorios. En donde se observa más la irregularidad es en bolsas de regalo, debido a que no sigue un patrón específico de tamaño, forma, ni de posicionamiento, solo de color, y eso muy poco. La economía se caracteriza por tener pocos elementos, generalmente uno solo, aunque no necesariamente simple. La economía puede lograrse con el uso de un solo elemento sobre un fondo blanco amplio. Por el contrario, la profusión se alcanza con elementos superpuestos, muchos detalles que se repiten y fondos con colores variados. La economía se asocia con aspectos conservadores, con la pureza y con el manejo adecuado de los recursos. La profusión se asocia con poder y riqueza desmedidos, con exhibicionismo y con esnobismo. Actividad. La actividad como técnica visual debe reflejar el movimiento mediante la representación o la sugestión. La postura enérgica y viva de una técnica visual activa resulta modificada en la fuerza inmóvil de la técnica de la representación estática. Pasividad. La pasividad se centra en la representación estática mediante el equilibrio y la sensación de reposo. Unidad. La unidad es un conjunto equilibrado de elementos diversos, perceptibles visualmente como un todo. Fragmentación. Es la descomposición de los elementos en piezas separadas que se relacionan entre sí, pero que conservan su carácter individual. Neutralidad, acento. La neutralidad se consigue dando a distintos objetos un mismo tamaño, color, formas similares, de manera que ninguno pese o destaque más que los otros. Sin embargo, el acento consiste en realzar un elemento. La neutralidad muestra varias cosas, todas del mismo nivel de importancia. Transparencia y opacidad. La transparencia es resultado de un detalle visual en el cual nos es posible ver a través de un objeto y ver otros elementos visuales detrás de este. Para ejemplificarlo mejor, tenemos el siguiente envase realizado por la línea de cereales Heartland, el cual presenta como foco principal la ilustración de un oso devorando el producto. Como se puede apreciar, su boca es una ventana transparente que nos permite ver el producto del interior, logrando un correcto uso de esta técnica. La opacidad, por el contrario, no deja ver a través de sí. En el caso del diseño de empaques, la opacidad evita que se vea el interior del producto que contiene, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo con las botellas. Por otro lado, las imágenes planas prescinden totalmente de efectos de luces, sombras o cualquier elemento que pudiese generar profundidad. Un ejemplo son los siguientes envases que utilizan colores sólidos sin degradados y con gráficos hechos a partir de plastas. Es un diseño simple y estético que en ningún momento busca generar volumen. Plano profundo. La profundidad hace uso de la perspectiva apoyándose de luces, sombras y otros elementos que ayudan a generar el sentimiento de profundidad. El siguiente es un ejemplo de esta técnica aplicada en el diseño de envase, en el cual, gracias a la ventana con la que cuenta, permite ver el interior del producto que en conjunto con la imagen de la mujer logran esa sensación de profundidad. Secuencia y aleatoriedad. La secuencia es un orden lógico compositivo que utiliza la repetición constante de diversos elementos gráficos, generando un esquema rítmico. Como se puede apreciar en el ejemplo, los envases de Cosmopolitan siguen una secuencia constante en los módulos de su gráfica, formando un patrón con estos y logrando un ritmo equilibrado. La aleatoriedad es la falta aparente de plan o secuencia, aparentando una desorganización planificada, pero con una gran carga emotiva. En el siguiente ejemplo se aprecia una botella cuyo diseño se basa en diversos elementos cuya posición y tamaño son variables en cada parte de la composición. Esta aleatoriedad es más notoria en la multitud de nudos y entrelazamientos que se forman a lo largo de la botella como parte de su estilo. La continuidad se define por una serie de conexiones que hay ininterrumpidas entre los signos u objetos que estamos utilizando en nuestra composición, como por ejemplo en el siguiente cartel. La secuencialidad expresa conexiones débiles, pero refuerzan el carácter individual de las partes que constituyen el todo.
sin abandonar completamente el significado global, como lo podemos ver en el siguiente cartel. La simplicidad es un recurso infalible de la comunicación. Nos ayuda a entender mejor el mensaje que se quiere transmitir por medio de la economía de los elementos. No se debe confundir con el minimalismo. Aquí lo importante no es depurar, sino dar el mensaje de forma funcional con los elementos necesarios. En el empaque, la simplicidad no solo se enfoca a los elementos visuales, sino también debe ser fácil de abrir, fácil de cerrar, fácil de interactuar y que sea visualmente atractivo. Algunos ejemplos de esto son las latas con apertura rápida, envases de Tetra Pak, botellas, dispensadoras de jabón, entre otros. La complejidad es la complicación visual que se da por numerosos elementos y fuerzas presentes en la composición, dando lugar a un difícil proceso de decodificación del significado. Ahora, un diseño cuando es complejo no significa que esté mal, sino que puede perder parte del mensaje. Todo depende de lo que se quiera demostrar. La complejidad en el envase se puede referir a dos cosas. 1. Un diseño estructural complicado de armar o de manipular por parte del consumidor. O 2. Un envase con materiales formados por dos o más componentes que aportan alguna cualidad. Algunos ejemplos son el Tetra Pak y las bolsas fabricadas a partir de materiales compuestos como plástico y metal. La reticencia percibe una respuesta máxima del espectador ante elementos mínimos, como por ejemplo, al ver solo una trompa del elefante, sabemos que se está refiriendo a un elefante. Por otra parte, la exageración, para ser visualmente más efectiva, recurre a lo extravagante y va más allá de lo verdadero, con el objetivo de amplificar e intensificar. Predictibilidad se caracteriza por presentar imágenes, figuras y demás que tienen cierta reproducción obvia o esperada, lo cual genera una composición más controlada, repetitiva y estática. Una muy común son los módulos que generan repeticiones. Un ejemplo son las bolsas de papas Sabritas, las cuales en su envase siempre tienen impresas una papa. Sutileza. Esta se utiliza para establecer una distinción afinada, rehuyendo toda obviedad. Indica una aproximación visual delicada y debe utilizarse inteligentemente para conseguir soluciones ingeniosas. Audacia. Es por naturaleza una técnica visual obvia. El diseñador debe usarla con atrevimiento, seguridad y confianza, pues su propósito es conseguir una visibilidad óptima. Coherencia, variación. La coherencia expresa la compatibilidad visual desarrollando una composición en la que predomina una aproximación temática uniforme y consonante. En la variación, los cambios comprenden diversidad y variedad, además están controlados por un tema dominante. En la yuxtaposición, expresa la interacción de estímulos visuales situando al menos dos claves juntas y activando la comparación relacional. La singularidad consiste en centrar la composición en un tema aislado e independiente, sin ningún otro apoyo o estímulo visual, sea particular o general, con lo que se transmite un énfasis específico. Dado el ejemplo siguiente, podemos ver que el tema es el fumar mata. No necesita ningún otro apoyo y con tan solo ver la imagen podemos ver a qué se refiere el tema. Agudeza, difusividad. La agudeza está ligada con la claridad del estado físico y la claridad de la expresión mediante el uso de contornos netos y precisos. El resultado final es nítido y de fácil interpretación. La difusividad no aspira a la precisión. Con ella se crea más ambiente, sentimiento y calor.